iniciamos con tu participación y ya a ver si tus compañeras se van anexando. ¿Sale? Bueno, este, la lectura nos hablaba del clima en el aula, Ajá. que como ya sabemos, de por sí, la sociedad, digamos, los espacios en que habitamos, es muy diverso. En un aula igual se puede encontrar, pues mayormente a lo mejor esta diversidad. Ujú. Y no solo hablamos de diversidad en la forma de aprender o en los ritmos de aprender, o de motivaciones o intereses, sino que también hablamos de pues interculturalidad, digamos que diferentes culturas dentro de un mismo espacio, Ujú. y que esto de cierta forma pues complica más el hecho de dar atención Ujú. a pues a todas esas diferencias. Este, Sin embargo, es necesario pues generar un ambiente, eh, un clima del aula apropiado, enriquecedor, Ujú. eh, en este sentido de acoger al otro, Ok. donde se busca pues una conexión, crear lazos, relaciones, tanto en alumnos, entre alumnos como de docente a alumno, propiciando, pues, como le dije, un clima, un ambiente eh, pues seguro, donde puedan expresar opiniones, donde se les escuche, y pues se puedan atender estas diferencias o esta diversidad. Ujú. Nos mencionaba que era el proyecto por trabajos, eh, proyecto de trabajo, algo así. Es una de las metodologías para pues hacer frente a estas diferencias del aula. Ajá. Eh, en el trabajo o en el proyecto de trabajo, todos se van a ver involucrados, en especial los niños. Unos niños van a aprender de los otros, Ujú. e incluso se puede incorporar a los padres de los niños para llevar a cabo pues dicho proyecto. Como lo hemos mencionado, es mejor, el aprendizaje se da mejor si se comparte, ¿no? Se genera un mayor aprendizaje si nosotros compartimos nuestras ideas, y vemos más o menos con lo que sí estamos de acuerdo y con lo que no, ¿no? Ok. Entonces, eh, el, esta metodología pues sí, de trabajo por proyecto o proyectos de trabajo, algo así. Sí, nos va a servir para pues generar lazos, como ya lo dije, más comunicación entre los miembros del grupo, eh, el también saber escuchar a los demás, el bueno, escuchar sus ideas y eh, ir mejorando tal vez el proyecto que se implementó, pero en lugar de no solo fijarnos en lo que se pidió de proyecto, eh, nos enfocamos en esta parte de, de la convivencia, de actitudes que tanto el docente como el alumno deben de tener de cierta forma, Ok. donde no se excluya, donde no eh, se limite a los alumnos a solo una cosa, ¿no? Ujú. Digamos que todos pueden aportar ideas, todos este, van a ser escuchados y todos van a colaborar, ¿no? Entonces el alumno se vuelve más activo. También el apoyo que reciben por parte de los padres pues va a ser beneficioso o Ajá. benéfico
para crear un ambiente en el aula que sea adecuado, en el que todos puedan aprender. Y pues creo que eso es todo. Ok, ok, muchas gracias, Gise. De hecho, bueno, es algo de lo que hemos venido platicando, ¿no? En cierto sentido, hemos venido platicando sobre en este sentido de la inclusión que, ah, desde mi punto de vista, no congenio tanto con la palabra inclusión, aunque sí con el término, más bien en este sentido de acogida, ¿no? De dejar al otro ser. Em, pero bueno, muchas gracias por la participación y ahorita continuamos. Avi, no, buenos días, no sé si tengas alguna participación con respecto al tema. Hola, buen Hola, Avi, día. buenos días. Eh, pues mm, por lo poquito que escuché de Gise, eh, pues sí, la idea, o más bien de lo que trata esta lectura es, eh, pues, más que nada, cómo explicarnos, pues, em, digamos, ciertas como medidas que Ujú, debemos tomar, pues, de acuerdo a cómo debe ser un aula pues inclusiva, pues más que nada como, pues sí, cómo debe ser la convivencia entre los miembros del aula, el profesor y los demás alumnos. ujú, Em, pues nos habla de cierto, pues, compromiso que debe de tener, pues, digamos, la escuela y también, pues, el lugar donde se van a realizar las actividades, pues, mm, de, de inclusión, o sea, debe haber, pues sí, la participación o la intervención de los docentes de manera, eh, pues, colaborativa y, pues sí, inclusiva en el grupo de alumnos al que esté a cargo. También pues poner mm, ciertas como en práctica estrategias para eh, pues para que pueda funcionar pues de manera sana la convivencia en el salón. También pues mm, no se debe como, pues sí, se deben tomar ciertas medidas para que eh, se pueda producir esa adaptación de parte también de los alumnos hacia sus compañeros, eh, am, aunque sea la más mínima, em, ¿cómo se le diría? Diversidad que ujú, hay entre ellos. ujú, Em, em, pues también adaptar pues todos los contenidos de, pues sí, de los alumnos, o sea, como no generalizar, pero sí incluir en todos los como enseñanzas y aprendizajes a todos los alumnos. ujú, Em, y pues sí, poner atención a esa diversidad para que sea flexible para todos y ir reduciendo eh, como ese tipo de discriminación hacia los pues distintas personas que tengan no sé, algo diferente a los demás. ujú. Mm, pues también creo que
pues no sé, debe ser un aprendizaje, pues se debe crear ese aprendizaje como, em, mm, pues donde les enseñemos a ver, digamos, las semejanzas que tienen, pero también las diferencias para, pues no sé, para que sea un ambiente más sano, y, y pues también creen ese sentido de ser empáticos y comprender y asimilar, pues que eh, todos van a tener algo diferente y pues a lo mejor y también una forma estratégica, creo que ya lo había, eh, creo que dicho, pero bueno, no sé si sea la forma más correcta y Ujú, también tomo un poquito de la opinión que dio ese día Gise, que a lo mejor habrá un alumno que tenga, digamos, algo que el otro no y se apoyen entre sí, pero también la parte que decía Gise, que pues también es complicado, ¿no? Que ujú, un niño le enseña a otro niño, este, pues tomando en cuenta la dificultad de su situación, pero pues no sé, siento que de una forma bien organizada, muy sistemática, a lo mejor y puede funcionar eso ujú. eh, de alguna forma, no sé. Y, y pues sí, más que nada eso, creo que es un proceso eh, de, de aceptación Ujú. de, de la diversidad y creo que nos falta mucho por hacer en esa cuestión o por enseñar o por tratar de enseñar, que nada más. Ok, ok. Sí, en ese sentido, justamente lo habla la lectura de que entre ellos mismos, los estudiantes, se compartan el conocimiento, ¿no? Que es aprendizaje cooperativo, creo que me parece, decía la lectura. Ya regresaremos ahorita a la lectura para visualizarlo. Pero sí, efectivamente, yo creo que también los estudiantes pueden, de alguna manera, compartirse el conocimiento, ¿no? Es decir, conocimiento entre pares, entre iguales, teniendo en cuenta que en nuestros espacios educativos, sobre todo en espacios educativos hasta la secundaria, inclusive en el bachillerato, el alumno, la alumna, te ve a ti como el que le va a enseñar, ¿no? No te ve a ti como un igual y como un acompañante, ¿no? Sino más bien como aquel que le va a enseñar algo. Digo, en cierto espacio de la conciencia de los niños, en el sentido de, am, en el sentido de, digamos, el preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Que donde los niños, o inclusive en el bachillerato, ¿no? Aún no tenemos la conciencia de, de sentirnos iguales al profesor, porque así se nos ha educado, ¿no? De que el profesor siempre es superior y tiene una autoridad y el papá o la mamá le dice, tienes que respetar a tu profesor y si el profesor me dice algo, pues yo te voy a llamar la atención, etcétera, etcétera, ¿no? En los contextos en el que estamos nosotros, ¿no? En el contexto en el que estamos nosotros. Es decir, en los contextos rurales, en los contextos de los pueblos, digamos, en los contextos más marginales, todavía existe ese respeto hacia el docente como una figura, eh, pues importante dentro de la comunidad. No pasa lo mismo en las ciudades, ¿no? Sobre todo en espacios donde, digamos, el alumno es el que paga por su educación, ¿no? Y no paga 100 pesos, sino paga mucho más, entonces la figura del profesor se demerita, ¿no?
Tanto es así que muchos alumnos en ciertos espacios han agredido a sus propios profesores o a sus propias profesoras. Sin embargo, en este sentido del que estamos hablando nosotros o nosotras y hacia dónde vamos a ir, hacia dónde nos vamos a enfocar, pues bueno, todavía hay esta, digamos, este respeto, ¿no? Y entonces esa puesta en superioridad de nosotros hacia nuestros alumnos. Y en ese sentido, los alumnos no nos ven como sus pares, ¿no es cierto? Sino más bien nos ven como sus profesores. Y en consecuencia, si tenemos algún alumno, alguna alumna que tenga un nivel cognitivo superior a los demás compañeros, pues bueno, sí es importante que busquemos esta parte de la que salimos, ¿no? En este sentido de trabajar entre pares, ¿no? De que el propio alumno comparta conocimiento con su otro alumno. Dice la compañera Abby, bueno, hay que sistematizarlo, ¿no? Es mucho más difícil que un alumno comparta conocimiento con otro alumno. Sí, en el sentido de que el alumno esté al frente y trate de explicar a sus demás compañeros. Ahí sí necesitamos una sistematización. Pero dentro de nosotros como compañeros, no necesitamos explicarnos en ese sentido. Sí o no, a nosotras también nos ha pasado la experiencia de que a veces no comprendemos bien un tema y de repente preguntamos a alguna compañera y ella nos explica desde su conocimiento, desde lo que ella aprendió. Y entonces a mí me queda más claro, pero no hay una explicación metódica, no hay una explicación formal del tema, etcétera, sino más bien hay una conversación, ¿no? En ese sentido del compartir el conocimiento que habla, bueno, que comentaba la compañera Abby hace un momentito, ¿no? No verlo desde este punto formal, sino más bien desde este punto informal, en donde, pues de acuerdo a la diversidad de los jóvenes y de acuerdo a las formas del aprendizaje de cada uno de ellos, se puedan compartir, platicar, ayudar en este sentido del conocimiento. Miren, en muchas ocasiones, nosotros como aprendientes, alumnos, estudiantes, nos cuesta mucho quizás la lectura o nos cuesta mucho quizás aprender un tema, pero si lo hacemos en equipo y alguien lee, por ejemplo, ¿no? Los otros podemos estar tomando notas o simplemente escuchando y entendiendo o imaginando lo que quiere decir la lectura, ¿no? Es decir, hay diferentes formas de compartirnos ese conocimiento entre nosotros o nosotras mismas, ¿no? Eso tiene que ver con la diversidad y tiene que ver con lo que decía la compañera Gise en el sentido de la acogida, en el sentido de la inclusión, en el sentido de estar como profesores atentos a lo que el otro o la otra necesita con respecto a esta diversidad en el aula, ¿no? Y eso es parte que yo llamo inclusión, perdón, que yo llamo acoger al otro, ¿no? Porque creamos una atmósfera escolar o un clima o un ambiente escolar más propenso para el aprendizaje, ¿no? Es decir, si yo como estudiante no pregunto porque cuando pregunto, a lo mejor mi pregunta es algo tan evidente, ¿no? Es algo tan evidente que la mayoría, hasta el profesor o la profesora, digamos, pues se ríen, ¿no? Es decir, no damos el espacio para que esas preguntas que podríamos llamar de alguna manera tontas, ¿no? Que son muy evidentes y que, digamos, no son necesarias de ser preguntadas, ¿no? Y por eso nos reímos, entonces estamos coartando o estamos coercionando la
Perdón, es que creo que se me fue el audio. No sé si... Ay, perdón, es que creo que se me fue el audio. No sé si... No sé si ya me escucho. Sí, ya. Oh, ok, gracias. Es que se me fue el audio. Denme un segundito. Em, denme un segundo. Tere. Por acá. Sí, una disculpa. Es que se están haciendo algunos movimientos aquí en casa y van a escuchar un poquito de ruido. Pero les decía que si nosotros coartamos si coartamos esa posibilidad de, de acoger al otro, entonces se va a volver cada vez más, digamos, asentado en sí mismo el alumno o la alumna, ¿no? Entonces siempre es importante como dejar esa posibilidad de que el estudiante, de que la estudiante pueda preguntar o pueda, en ese sentido de la diversidad, eh, ser atendido, ¿no? Y podamos incluirlo, ¿no? Y regresarnos las veces que sea necesario con respecto a la aclaración de dudas. Eso es un inconveniente también debido a que dentro de nuestros espacios, sobre todo aquellas que ya estamos trabajando o ya estamos haciendo servicio social, es un inconveniente porque se supone que debemos de terminar un plan y programa de la materia en sí en un espacio, en un momento determinado, que por lo general en las diferentes escuelas tiene diferentes, digamos, tiene diferentes tipos o espacios, ¿no? Por ejemplo, un año, en nuestro caso un cuatrimestre, un semestre, etcétera. Entonces, ahí también como que nos nos, nos tenemos que apurar en ese sentido de estar trabajando con los planes y programas. Pero sí es importante que nosotros y nosotras nos regresemos cada día o nos regresemos en este sentido a reforzar los conocimientos que nuestros estudiantes o nuestras estudiantes necesitan reforzar. En ese sentido también de tomar a la evaluación como eso, como un regresar a reforzar nuestros espacios educativos. Bueno, y en este espacio del clima o del ambiente o atmósfera escolar que se debe de generar, precisamente necesitamos ver que dentro de estos espacios educativos hay una gran diversidad, ¿no? En ese aspecto, con respecto a la diversidad, cada uno de estos individuos o de estos sujetos específicos tiene necesidades específicas y requieren una construcción del conocimiento de manera específica, ¿no? Es decir, uh, hay una manera, digamos, eh, individual de adquirir el conocimiento, ¿no? El inconveniente también de nosotros es que en este sentido de adquirir el conocimiento por cada uno de ellos en su individualidad, ¿no? Nosotros o nosotras debemos de buscar un sistema de acogida donde se pueda precisamente incluir o trabajar la mayoría de estos aprendizajes de alguna manera más estandarizada, pero donde todos puedan alcanzar precisamente ese conocimiento, ¿no? Recuerden que es importante que
Recuerden que es importante esta parte de la diversidad, ¿no? Es importante tomar en cuenta esta parte de la diversidad en nuestros espacios educativos. Y ya hablamos del clima del aula inclusiva. Ya lo mencionaba la compañera Abby y la compañera Gise, ¿no? Donde debemos de permitir que los otros, o no, no es que sea, digamos, una necesidad o, déjenme encuentro la palabra, no es que nosotros tengamos la obligación de permitir, ¿no? Sino más bien es una necesidad y nosotros debemos estar atentos en el momento en el que ellos quieran trabajar, ¿no? En el momento en el que ellos quieran preguntar. Fíjense, aquí habla en este sentido de la inclusión o del clima inclusivo dentro del aula, habla precisamente de Zygmunt Bauman, ¿no? En este sentido de la posmodernidad líquida, donde pues todos y todas ya tenemos todo tan fácilmente que no intentamos desarrollar más competencias en nuestros alumnos, ¿no? Es decir, necesitamos precisamente en esta inclusión de nuestros alumnos permitir que ellos puedan ser ellos mismos, permitir que se narren, permitir que nos cuenten, es permitir que se cuenten, ¿no? Justamente Freire, Pablo Freire, empieza a educar por eso, ¿no? Es decir, él habla de la pedagogía de... adelante, Gise. A ver si me puedes recordar la pedagogía de Freire. No, bueno, pues sí, desde que los niños sean más libres, bueno, aprender desde lo que ellos quieren, bueno, enseñarles Uh -huh, desde lo que ellos quieran aprender uh -huh. o les interese. Bueno, Claro, desde... eh, Ajá, adelante, adelante. con respecto a lo que decía, incluso, por ejemplo, ahorita en el aprendizaje del lenguaje, Uh -huh. en la primera infancia, estamos viendo eso, ¿no? Que un niño para que pueda desarrollar, digamos, el habla, Guarda el la silencio. forma en que nosotros nos dirigamos a ellos o la forma en que nosotros le hablemos, Ok. incluso lo que le contemos, el niño va a tener esa apertura para comenzar el habla. Muchas veces para ellos, este, alguna cosa tiene mucha relevancia y muchas veces las mismas personas, bueno, los mismos maestros, no le prestamos la suficiente importancia que para ellos tienen. Entonces, nos hablaba de que tenemos que saber escuchar Uh -huh, y saber cómo dirigirnos hacia ellos uh -huh. para que ellos tuvieran ese espacio donde pudieran contar lo que para ellos es importante. Muchas veces, aunque no estamos hablando estamos en clase, bueno, a mí me pasa que no, estoy en clase y estamos hablando, no sé, de los dientes. Uh Y -huh, ya me empiezan a hablar sobre su abuelito, ¿no? uh -huh. Supongo que alguna relación han de encontrar entre los dientes, Claro. bueno, de la salud dental y lo que me están contando. Uh -huh, Según yo, un niño me estaba contando de que su abuelito ya no podía comer, pero era porque ya se le habían caído los dientes, uh ¿no? -huh. Y bueno, según él me estaba contando, es que mi abuelito ya no puede comer, pero yo estaba hablando de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero él encontraba una relación y aunque para mí no hubiera como concordancia Uh -huh. con lo que con lo que yo estaba diciendo, él me estaba expresando algo que le llegó a la mente después de hablar de los dientes, ¿no? O de la dentadura. Entonces,
lo que, bueno, en el lenguaje, tan solo en el desarrollo del lenguaje, es mucho cómo nos dirijamos al niño y qué tanta confianza le demos y qué tanto le escuchemos para que él pueda sentirse en confianza y empezar a platicar lo que para él es importante. Entonces, es como lo mencionaba usted, ¿no? Ujú. De cómo es esta acogida, más que inclusión, es acogida, de saber escuchar a los demás, de tomarlos en cuenta, Ujú. de generar esa confianza o ese vínculo entre maestro y alumno y también con los demás compañeros. Sí, es correcto, justamente eso, ¿no? Ver al otro qué es lo que te quiere decir. Fíjense que nosotros vamos matando ese querer decir cosas, ¿no? Ese querer narrarse. Vamos matándolo desde, pues por desgracia, desde casa, ¿no? Niño, ¿qué haces aquí? Esta es plática de adultos, ¿no? O el niño quiere aportar algo y la mamá o el papá le dice, "Shh, guarda silencio, permite que terminamos de platicar, ¿no? Es decir, y desde el profesor no damos la apertura a escuchar lo que el otro o la otra quiere decir, ¿no? Por eso les comentaba de esta pedagogía de Freire, ¿no? Que es la pedagogía del oprimido, ¿no? En ese sentido, que o Freire pensaba o decía que no importa que tengamos las palabras, pero las palabras son mudas, ¿no? Es decir, solamente las usamos para repetir la enajenación que alguien más nos ha puesto, ¿no? Es decir, no nos contamos, no nos narramos. De hecho, um, recordando que las palabras no son nuestras, sino que son prestadas desde la concepción de Derrida, ¿no? Lo que nosotros hacemos con las palabras es simplemente repetirlas, o al menos esa es la idea capitalista, no inclusiva, no acogedora de alguna manera del Estado o en sí del capital, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Esto que dice Paulo Freire, ¿no? Liberar las palabras. ¿Para qué son las palabras? ¿Para qué es la lectura? ¿Para qué es la escritura? ¿Para qué es la escucha? Pues es precisamente para liberarnos en este sentido de poder acoger al otro, de poder narrarnos, de poder contarnos, de poder, no sé, escuchar al otro, pero no una escucha normal, sencilla o no sé cómo decirlo, pero no sé si les ha pasado a ustedes que les cuentan algo y ustedes están con el teléfono o ustedes cuentan algo y el que se supone o la que se supone que está escuchando está en el teléfono, ¿no? Y te dice, ajá, muy bien, sí. Es decir, hay una escucha, un intento de escucha, pero no hay una escucha atenta. Por ejemplo, lo que decía su compañera Gise, es que yo estoy hablando de un tema y el niño me está hablando de que su abuelito ya no puede comer porque ya no tiene dientes, porque bla, 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 y te saca toda una narración de lo que le pasa, ¿no? Y entonces, no sé, pero supongo que Gise lo que hace es escucharlo y seguramente de eso que escucha, de esa escucha atenta del niño en este sentido de la inclusión, o yo lo llamaría más en este sentido del acoger al otro, tomar ciertas partes, cierta narración del niño, ciertas partes de la narración del niño para continuar con el tema. Y entonces el niño no está excluido, sino yo tomo su participación para generar nuevo contenido, ¿no? Y en ese sentido, el clima del aula inclusiva, ¿no? No solamente en el preescolar, que es en donde ustedes están teniendo experiencias, o en la primaria quizás, o en la secundaria, sino en todos los espacios de
nuestra vida educativa, inclusive en la universidad, ¿no? Inclusive en la universidad. Quizá muchas de nosotras vamos a trabajar posiblemente en una escuela preescolar, en una escuela primaria, en una secundaria, en un bachillerato, pero inclusive podemos trabajar en la universidad, ¿no? Inclusive podemos trabajar en la universidad y necesitamos seguir haciendo de alguna manera este proceso inclusivo o este proceso de acoger al otro, ¿no? Entendiendo la acogida como esta visión que tiene Luis Dush de estos espacios de acogida. Recordando pues que la acogida o la inclusión de alguna manera, aunque no estoy tan de acuerdo con ella, viene desde nuestro nacimiento, ¿no? Viene desde nuestro nacimiento. Ya Hannah Arendt lo hablaba, ¿no? De venir al mundo, y luego Luis Dush lo toma en este sentido de nuestro primer espacio de acogida, que es la familia, ¿no? Tanto es así el acoger al otro que él dice somos infant, ¿no? Es decir, no somos buenos para nada, solamente nacemos, lloramos cuando tenemos hambre, lloramos cuando tenemos frío, lloramos cuando ya nos hicimos del baño, lloramos, por todo lloramos, ¿no? Y sin embargo, el primer espacio de acogida es la familia, tanto papá y mamá, abuelos, tíos, están siempre pendientes del otro, del nuevo, del recién llegado, del que nace, ¿no es cierto? Y entonces procuran nuestro bienestar. Y en ese sentido, ese mismo sistema de acogida debería de pasarse a otro sistema de acogida que ya es la escuela, ¿no? Dentro de la escuela deberíamos permitir precisamente que el niño sea quien es, no ponerle pues estos límites, ¿no? Dejar que el otro, que la otra se narre, que crezca, que se comparta información con el otro, con la otra, con sus compañeros, y que sea él mismo o ella misma, y que alcance lo que ella quiere alcanzar, ¿no? Lo que él quiere alcanzar, ¿no? Es decir, pasa que en muchos espacios hay niños demasiado inteligentes y entonces el profesor no llega al nivel, o la profesora no llega al nivel de su cognicidad del niño, y entonces trata de taparlo, ¿no? Cuando lo que debería de hacer es reconocer su propia o poca competitividad, ¿no? E intentar trabajar más, ¿no? Para aprender más y dejar, o es más, aprender del propio niño, ¿no? Y en ese sentido estamos siendo acogedores, estamos siendo inclusivos, estamos permitiendo que el otro diga, se exprese, comparta, comente, ¿no? Sea él mismo y pueda lograr pues más cosas que nosotros, que ese es uno de finalmente es una de los objetivos o uno de los objetivos de todo docente, ¿no? Que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantes nos superen, ¿no? Que tengan un conocimiento superior, porque solamente de esa manera el conocimiento va a seguir avanzando, ¿no? Y bueno, que tengan también esa humildad para que en algún momento nos puedan aportar, ¿no? Nos puedan aportar algo. En ese sentido, ¿no? Claro que en algún momento nosotras, y nos ha pasado a todos y a todas, o nosotros, sentimos que ya sabemos el todo, ¿no? Cuando ya, sobre todo en estos periodos de finales de la licenciatura, ¿no? Sentimos que ya sabemos el todo, nos volvemos irracionales, egoístas, egocéntricos. Eso es un proceso natural que en todas las licenciaturas pienso yo que están. Creo que es mucho menos en la licenciatura
en esta en la que estamos porque nosotras comprendemos de otra manera diferente el conocimiento, ¿no? Pero sí en algunos otros espacios, en algunas otras licenciaturas, ¿no? Salimos así como pavos reales, ¿no? Todo lo sabemos, todo lo comprendemos, ya no hay nada más que nos puedan, digamos, enseñar. Ya no somos acogedores, ¿no? Ya no queremos enseñar al otro porque a nosotros nos costó, etcétera, 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 ¿no? Y eso también necesitamos irlo trabajando, sobre todo nosotras, en estos espacios educativos, ¿no? No se da digamos, en la educación básica o media, más bien se da en la educación superior. Sin embargo, nosotras vamos entendiendo, vamos comprendiendo que necesitamos estos cambios dentro de la educación, que podamos usar ciertas metodologías, ciertas formas de construir oportunidades para el otro. Lo que les decía, dejar al otro que crezca, que llegue hasta donde él quiera llegar, que estudie lo que él quiera estudiar, que me hable de lo que él quiera hablarme y nosotros en ese proceso de inclusión, en ese proceso de acoger, poder transportarlo precisamente a, pues al tema o a los temas que estamos trabajando, ¿no? Tomando en cuenta la diversidad de cada uno de nosotros y buscando siempre un clima de aceptación, un clima de mejora, un clima de donde podamos poner nuevas metodologías que no precisamente tienen que venir del profesor o de la profesora, sino más bien en este sentido del aprendizaje en conjunto, ¿no? Del construir, ¿no? Del construccionismo, donde todas y todos podamos construir nuevas formas de aprender, ¿no? Y en estos cambios metodológicos, en estas estrategias didácticas, en este entender la diversidad que existe en nuestros espacios, en nuestros espacios educativos, de crear precisamente este clima del aula favorable, ¿no? Y de permitir que el otro se narre o de estar atentos, de hacer una escucha atenta a que el otro o lo que el otro está diciendo se está narrando, creo que se va a generar este ámbito que precisamente decía Freire de enseñanza-aprendizaje, donde yo como docente no soy el que enseño, sino soy el que aprendo también, ¿no? Es decir, tanto yo puedo compartir conocimiento como el otro o la otra puede compartir conocimiento, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, de respetar los intereses de los aprendientes o de respetar los intereses de los estudiantes, en el ejemplo que mencionaba la compañera Abby, de que, perdón, de la compañera Gise, de que el niño me hablaba de algo porque quizás lo relaciona o le interesa ese tema. Y el otro es desarrollar las situaciones de aprendizaje, que es lo que yo les comentaba, ¿no? De tomar de esos intereses para desarrollar con el mismo tema en el que estamos tratando esas situaciones de aprendizaje, ¿no? Y otra cosa que menciona acá, que también ya lo habíamos comentado, es de apoyarse en procesos cooperativos de trabajo. Es decir, en este sentido de que él o la estudiante pueda compartir su conocimiento en forma de charla, no tanto en forma de exposición, sino en forma de charla a sus compañeros, en pequeños grupos, en pequeños espacios, donde ellos se puedan compartir, digamos, lo que aprendieron. Y eso, la diversidad, incluir la diversidad en el aula, ¿no? Incluir las formas en las que cada uno ve
su situación educativa, su aprendizaje, su visión de vida, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno quiere? Respetar esas diversidades, hacer este proceso de escucha y este proceso de mejorar el clima del aula y finalmente la inclusión o este sistema de acogida, ¿no? Que, digamos, es un proceso que lleva tiempo. No es que vamos a llegar y vamos a trabajar desde el principio así. Lleva todo un proceso de trabajo, ¿no? Por lo general, desde mi experiencia, nosotros empezamos a trabajar eso, o al menos en mi caso, empiezo a trabajar eso en el primer semestre del bachillerato, ¿no? En el primer semestre de bachillerato es donde los niños empiezan a conocerme, yo los empiezo a conocer, empiezan a ver mis formas de trabajo, mis formas de escucharle, etcétera. Y es hasta el tercer semestre donde ya hay una relación de, digamos, una relación de igualdad en este sentido de profesor-alumno, ¿no? Donde ya se generó esta confianza, ¿no? Donde ya se generó esta confianza con los alumnos y este respeto con los alumnos, ¿no? Y en ese sentido, es desde el segundo año y el tercer año donde se trabaja esta relación de confianza, donde se escucha al otro, donde se intenta hacer esta escucha atenta, ¿no? Donde se deja al otro ser, ¿no? Y donde hay esta relación de acogida, ¿no? De acoger al otro, de responder lo que el otro o la otra tiene, o desde ellos mismos pedirles precisamente que trabajen desde lo que ellos conocen, ¿no? Y se genera un clima del aula, digamos, mucho más adecuado, ¿no? Donde se respetan ellos mismos y ellas mismas. Claro, con sus diferentes espacios de explosión, ¿no? Porque este proceso de confianza se tiene que ir trabajando por todo el tiempo que podamos estar frente a nuestros alumnos, ¿no? No es que lleguemos a esta relación de acogida o esta inclusión y que ya estemos ahí, ya no haya problemas. Siempre está en proceso de mejora, ¿no? Siempre, siempre. No hay algo a lo que lleguemos finalmente y ya estemos en la cima. No puede ser así, ¿no? Es decir, siempre estamos en la posibilidad de mejorar, ¿no? Desde lo que dice también Derrida. Nunca puedo ser yo al 100% lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque siempre hay posibilidad de mejorarnos, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotras ahora en nuestros espacios de donde estamos trabajando, donde estamos haciendo nuestra práctica, ¿no? Siempre estamos en la posibilidad de ir mejorando. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta lectura. Después viene lo que ellos hicieron en este sentido de la investigación, ¿no? Hicieron el diseño de la investigación, el problema, la hipótesis, etcétera, etcétera. Y ya nos da una conclusión de lo que a ellos les salió dentro de la investigación. Eso ya no lo vamos a trabajar. Solamente preguntarles si tienen alguna participación final con respecto a la lectura o si quieren hacer un comentario final, ¿no? ¿No? Bueno, supongo que es un no general. Vamos a dejarle aquí. Les voy a dar la siguiente lectura. También va a ser un audio. Y esta lectura me parece que va a estar muy interesante porque habla de el juego, ¿no?
Habla del juego, déjenme, se las dicto, es la sesión 10, el juego como medio para la inclusión educativa. ¿Sale? Déjenme escribirlo aquí. Sesión 10. El juego como medio para la inclusión educativa. Que es la sesión 10, déjenme ver, ay, es la 4.4 y la 4.5 que es desarrollo de programas institucionales. Sí, Lic. Ok, entonces, denme un segundo. Bueno, entonces serían dos lecturitas. De igual hacen su audio. No se olviden de enviarme las anotaciones de las clases, ¿sale? Y bueno, eso sería todo. Les comento de una vez, el día lunes parece ser que están citadas todas a el evento que se va a realizar, entonces nos veremos por ahí el día lunes. Vamos a dejar aquí la clase.